Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos, y creo que es hora de que aclaremos algunos puntos. Vamos a desentrañar el misterio detrás de esa reciente visita de Demet Özdemir a Milán, porque amigos, parece que no vino por Cannes, y eso abre un abanico de posibilidades fascinantes. Antes de sumergirnos en todo este cotilleo y análisis, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más jugosos del mundo del espectáculo. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Ahora sí, hablemos de lo que nos trae hoy aquí. Todos sabemos que Demet Özdemir es una figura que genera muchísimo interés, tanto por su talento como por su vida personal. Y cuando una estrella de su calibre viaja, especialmente a una ciudad tan icónica como Milán, pues el radar de la prensa y de los fans se dispara de inmediato. La pregunta del millón ha sido, ¿por qué Demet fue a Milán? Y la respuesta oficial, o al menos la que se ha filtrado y especulado, es que no fue por Can Yaman. Agárrense porque esto es solo el principio. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, también ha tenido una conexión fuerte con Italia, y específicamente se ha rumoreado mucho sobre su relación pasada o presente con Demet. Por eso, cuando se anunció el viaje de Demet a Milán, la primera conclusión lógica para muchos fue, ahí está, va a ver a Cannes. Pero, ¿y si les dijera que hay mucho más detrás de esto? ¿Y si esta visita responde a motivos profesionales o personales completamente ajenos a su excompañero de reparto? Vamos a analizarlo. Primero, pensemos en la carrera de Demet. Ella es una actriz en ascenso con una proyección internacional cada vez mayor. Milán, como capital de la moda y el diseño, es también un centro importante para la industria del entretenimiento y los negocios. No sería para nada descabellado que Demet estuviera explorando nuevas oportunidades profesionales. Podría tratarse de reuniones con agencias de representación internacionales, con marcas de moda para colaboraciones, o incluso con productores de cine o televisión que buscan talento para proyectos ambiciosos. Ella es una embajadora de varias marcas importantes, y Milán es el lugar perfecto para cerrar acuerdos lucrativos y mantener esa imagen de estrella global. Imaginen las posibilidades, una campaña de moda de alta costura, un papel en una producción europea, o quizás la expansión de su línea de productos propia. Las oportunidades son infinitas para una artista de su calibre. Además, debemos considerar el aspecto de la moda. Demet tiene un estilo impecable y es admirada por sus elecciones de moda en cada aparición pública. Milán es la cuna de algunas de las marcas de moda más prestigiosas del mundo. Podría ser que su viaje tuviera como objetivo asistir a eventos de moda importantes, quizás a la Semana de la Moda de Milán si coincidió con las fechas, o visitar talleres de diseñadores para inspirarse o para encargos especiales. Es algo muy plausible. Las redes sociales de Demet suelen mostrar su interés por la moda, y Milán es el epicentro de todo eso. Quizás estaba buscando piezas únicas para su guardarropa, o estaba presente en eventos privados de marcas con las que tiene vínculos o aspira a tenerlos. Ahora, vamos a la parte que a muchos les interesa, las relaciones personales, pero no necesariamente con Cannes. Demet también tiene un círculo social amplio y amistades importantes. Podría haber ido a Milán simplemente para visitar amigos, disfrutar de la ciudad, o desconectar de la rutina. Es fácil caer en la trampa de pensar que todo lo que hace una celebridad tiene que estar relacionado con su vida amorosa o con otras celebridades, pero a veces, una visita puede ser simplemente eso, una visita. Tal vez tenía compromisos sociales, o quería pasar tiempo de calidad con personas cercanas que viven allí o que estaban de visita. Milán es una ciudad vibrante llena de cultura, arte y gastronomía. Una escapada para recargar energías y disfrutar de la vida es algo que cualquiera desearía, y una estrella como Demet, con su agenda apretada, seguramente lo necesita. Otra perspectiva interesante es el crecimiento personal y el aprendizaje. Los viajes abren la mente, exponen a nuevas culturas y experiencias. Quizás Demet fue a Milán para asistir a algún taller, un curso intensivo de actuación en un idioma diferente, o para aprender sobre alguna disciplina artística específica. Italia tiene una rica historia en artes escénicas y visuales, y Milán, como ciudad cosmopolita, ofrece un sinfín de posibilidades para el desarrollo profesional y personal. Y volviendo al tema de Can Yaman, es importante recalcar el no vine por Cannes.
Esto puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, puede ser una declaración honesta y directa, su viaje no tuvo nada que ver con él. Por otro lado, en el mundo de las celebridades, las declaraciones a veces tienen segundas y hasta terceras lecturas. Podría ser una forma sutil de redirigir la atención, o de marcar un territorio claro. Si realmente no hubo contacto, la declaración sirve para disipar rumores infundados y evitar especulaciones innecesarias que puedan dañar su imagen profesional o personal. Demet ha sido muy profesional en mantener su vida privada separada de su carrera, y este tipo de aclaración refuerza esa postura. Consideremos el contexto. El mundo del entretenimiento turco, al igual que el de otras industrias, está lleno de rumores y especulaciones. Cuando dos actores que trabajaron juntos de manera muy exitosa y que generaron una química en pantalla innegable, como lo hicieron Demet y Can, se separan o tienen pasados rumores de romance, cada movimiento individual se escruta con lupa. La declaración "no vine por Can" podría ser simplemente una estrategia para evitar que su viaje a Milán se convierta en el centro de atención de las noticias sobre su supuesta relación, permitiéndole enfocarse en los verdaderos motivos de su visita. Además, pensemos en la autonomía de Demet como artista y mujer. Ella es una profesional independiente con sus propios proyectos y ambiciones. Atribuir su viaje a una posible visita a su excompañero sería, en cierto modo, disminuir su agencia y su capacidad para tomar decisiones independientes. Descartar esa posibilidad es, quizás, una forma de afirmar su individualidad y sus propios caminos, tanto en lo profesional como en lo personal. Ahora, ¿qué evidencia hay para apoyar estas teorías? Pues a menudo la evidencia en el mundo de las celebridades son las pistas sutiles, las fotos que comparten en redes sociales, los comentarios que dejan sus amigos cercanos, los eventos a los que asisten. Si Demet compartió imágenes de Milán, ¿qué mostraban? ¿Eran edificios históricos, desfiles de moda, reuniones de trabajo? Si las publicaciones eran más personales, como cafés con amigos o paseos por parques, esto apoyaría la idea de una visita personal. Si por el contrario había apariciones en eventos corporativos o fotos en lugares asociados con la industria de la moda, la teoría profesional ganaría fuerza. También es interesante observar la reacción de la prensa y de los fans. ¿Cómo interpretaron esta visita? A veces las interpretaciones colectivas nos dan pistas sobre lo que la gente espera o cree. Si la mayoría de los comentarios se centraron en Can, la declaración de Demet se vuelve aún más relevante. Si por otro lado, hubo una apreciación por su estilo, su profesionalismo o su independencia, esto también nos dice algo. Otro factor a considerar es el momento. ¿Sucedió este viaje en un momento clave para su carrera? ¿Justo antes del lanzamiento de un nuevo proyecto? ¿O coincidió con algún evento importante en la industria internacional? Estos detalles temporales pueden ser muy reveladores. En definitiva, la visita de Demet Özdemir a Milán, y la contundente afirmación de que no vino por Can, abre un abanico de posibilidades que van mucho más allá de una simple relación amorosa. Nos habla de una artista consolidada, con una visión de futuro y con intereses diversos. Podría tratarse de una estrategia de expansión profesional, de un interés genuino por la moda y el arte, de compromisos sociales, o simplemente de una pausa personal. Lo importante aquí es recordar que las celebridades, al igual que nosotros, tienen vidas complejas y multifacéticas. Reducir sus acciones a un único motivo, especialmente uno tan especulativo como una visita a un excompañero, es a menudo simplificar demasiado la realidad. Demet Özdemir es una profesional talentosa y una mujer independiente, y su viaje a Milán probablemente refleja una variedad de ambiciones y aspiraciones que van mucho más allá de los rumores. En conclusión, hemos analizado varias facetas del posible motivo del viaje de Demet Özdemir a Milán. Hemos considerado las opciones profesionales, como reuniones con marcas o proyectos internacionales, la posible conexión con la industria de la moda, el aspecto de las relaciones personales no románticas y el crecimiento personal. La clave ha sido la declaración de que no vino por Can, la cual, lejos de ser una simple negación, abre la puerta a una comprensión más profunda de la autonomía y las prioridades de Demet en este momento de su carrera. Es fascinante ver cómo una figura pública genera tanto interés, y cómo cada uno de sus movimientos se convierte en un tema de debate y análisis. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón del viaje de Demet a Milán?
¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos que también son fans de Demet o del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.